vamos a hacer un nuevo episodio del simposio, esta vez sobre el concepto de superestímulos o estímulos supernormales o supranormales, que es un concepto biológico inventado por Nico Tinbergen a mediados del siglo XX, uno de los padres de la etología, junto con Konrad Lorenz. Y luego lo vamos a hilar con la cuestión de las señales deshonestas y, en general, la naturaleza humana. Y vamos a ver cómo todo eso casa junto, porque nos parece un tema interesante que puede dar de sí. ¿Qué tal, José? Muy bien, preparado. Venga, pues, ¿qué tienes ahí sobre los superestímulos? Voy a precisar bastante en lo que has dicho, en la definición de superestímulo. Y bueno, básicamente un superestímulo, que es un término, como tú has dicho, inventado por Nico Tinbergen y ahora abreviado simplemente estímulo supernormal, son imitaciones amplificadas o exageradas de fenómenos u objetos naturalmente evolucionados que ejercen una mayor atracción o deseo en sus públicos objetivos que los fenómenos u objetos naturales mismos de los que procede. Y Sí. de acuerdo con Tinbergen, este fenómeno fue reportado por Koehler y Zagarus en 1937, pero fue desarrollado más adelante por Tinbergen, también con su colega Konrad Lorenz. Un ejemplo de estímulo supernormal del mundo natural sería, por ejemplo, los huevos de cuco. Los huevos de cuco se parecen de manera similar a los de sus huéspedes, pero al exagerarlos artificialmente, los vuelven más grandes o más brillantes, de manera que les atrae mucho más esos huevos artificiales que los huevos del propio cuco. Y se ha sugerido que en términos evolutivos, eh, la supernormalidad o los estímulos supernormales reflejarían la acción de dos factores durante la filogenia, que sería la selección asimétrica, de la presión, hablamos aquí de la presión selectiva con respecto a la respuesta a estímulos relevantes como el tamaño, etcétera, y presiones selectivas independientes limitando las correspondientes propiedades de los estímulos naturales. Como explica Tinbergen, esto significa que una situación o ítem evolucionado naturalmente no siempre es un estímulo óptimo, que esto lo explica en un artículo de 1951. Y básicamente lo más interesante de los descubrimientos de Tinbergen fue que estos estímulos podrían sobrepasar en poder en cuanto a atracción o deseo a cualquier estímulo natural. Eh, Bien. eh, Voy a poner un entonces, ejemplo. hasta aquí tenemos más o menos una idea de lo que significarían los estímulos supernormales. En cuanto a si son adaptativos o no, que es bastante interesante para lo que vamos a tratar, eh, los estímulos supernormales son inherentemente negativos en su desarrollo. Esto quiere decir, por ejemplo, al ser una respuesta exagerada del instinto, se produce el efecto inverso de lo que ocurriría naturalmente, que es, tienes un objeto natural, tienes una respuesta natural, pero con el estímulo supernormal tienes un objeto artificial que no es natural, que sin embargo hackea la respuesta amplificando la atracción, digamos, la respuesta hacia ese objeto sin que sea natural, simplemente por sus características físicas que puedes percibir. Por ejemplo, la comida chatarra o la pornografía son estímulos supernormales porque, aunque esa comida no sea saludable, al comerla, eso genera un comportamiento en el que nos sentimos más atraídos por
los estímulos, los saborizantes y los aditivos que tienen esa comida que por la comida, pues yo qué sé, por ejemplo, un tomate del huerto. Sí. Bien, pues yo quería poner el ejemplo típico que fue con el que descubrió Tim Bergen el concepto de superestímulo, que fue, no es exactamente lo del cuco, porque el cuco creo que es otra cosa, pero fue un tipo de pájaro que tiene unos huevos como azulados con motas grises. Y entonces Nico Tinbergen lo que hizo fue, que con unos huevos de madera, los pintó de un azul más fuerte y las motas, en vez de hacerlas grises, las hizo como puntos negros mucho más grandes, Sí, ¿no? Mucho más fuerte. Entonces era como un huevo, sí, digamos, con mucho más color y más contraste y tal. Y resulta que lo que descubrió fue que la especie de esta de pájaro, que no sé cuál era, incubaba los huevos artificiales, los huevos pintados por él, más que sus huevos propios. Entonces lo que él pensó fue que, claro, ellos están instintivamente programados, por así decir, para que el huevo con, digamos, que de los huevos naturales, de los que pongan en una puesta, esté, digamos, con un azul más intenso o con colores más brillantes o lo que sea, es más sano o tiene más probabilidades de sobrevivir por lo que sea. Entonces, la evolución, digamos, ha hecho que ellos presten más atención, incuben antes esos huevos que los otros. Y claro, lo que pasa es que puedes hackearlo. Si el instinto está preparado para que o en el caso de otros pájaros es el tamaño, cuanto más grande es un huevo, pues más lo empollan, porque evolutivamente es adaptativo hacerlo así, pues tú les pones un huevo artificial, pero mucho más grande que los suyos normales, y se ponen a empollar ese huevo. Este es el ejemplo clásico. Luego, yo me he estado leyendo un libro de Deirdre Barrett, que es una experta, una psicóloga experta en el sueño y en varios ámbitos, pero bueno, una psicóloga que además le da bastante a la psicología evolucionista. Y tiene un libro entero llamado Supernormal Stimuli o Superestímulos, en el que trata esta cuestión de los superestímulos aplicado al ámbito humano. Por ejemplo, también habla de la pornografía, habla de la comida basura bastante, habla de la neotenia ya lo trataremos luego si hay tiempo, de cómo los juguetes se han ido haciendo cada vez más neoténicos porque a nosotros instintivamente nos dan ganas de cuidarlos, por así decir, de todas las cosas. Neotenia es que algo adulto tenga facciones infantilizadas o que tener facciones infantilizadas de alguna manera. Y todo eso dice que son superestímulos que a nosotros nos tienen pues Sí, hackeado de alguna manera los instintos. utilizan los superestímulos para vender sus productos y tomar ventaja de la propensidad natural del ser humano hacia ciertos estímulos. Exageran ese estímulo y de esa forma se sienten más atraídos hacia... Sí, totalmente. Abundando un poco en el caso de la comida basura, por ejemplo, pues si nosotros estamos programados de nuevo instintivamente para que nos gusten los sabores salados, dulces y grasientos, sobre todo, o esto es lo que al parecer dicen los psicólogos, porque era adaptativo en unas circunstancias preagrícolas y preindustriales, que son las que más o menos han dado la mayor parte han contribuido en la mayor parte a nuestro estado evolutivo actual. Pues eso era adaptativo, porque en el momento en el que podías pillar un trozo de carne con mucha grasa, tenías ahí un alimento nutritivo que te permitía sobrevivir más que si no. Sin embargo, a día de hoy, si comes solo comidas saladas, dulces y muy grasientas, es perjudicial para la salud. Con lo cual ahí está ese conflicto entre naturaleza humana, que es de lo que nos interesa desde un punto de vista filosófico, porque aquí no somos biólogos tampoco. La naturaleza humana está preparada para ciertas cosas biológicamente, pero claro, eso se puede hackear, se puede trastocar, se puede malograr. Yo siempre he pensado que como especie, los seres humanos valoramos sobre todo lo tangible, lo concreto y lo perceptivo y desdeñamos un poco la capacidad abstracta que también la hemos desarrollado mucho, pero tampoco es que haya habido un desarrollo sorprendente a lo largo de la evolución de la neocorteza. Y es sobre todo más que porque me he encontrado con mucha gente en este tipo de debates que sobre todo defiende que deberíamos ser más racionales porque ese sería el siguiente paso para superar nuestros mecanismos ancestrales y ese tipo de cosas. Y yo creo que la cosa va más bien por conjugar las dos cosas de tal manera que se integren
y estar en sintonía con nuestra propia naturaleza y con nuestra capacidad perceptiva. Combinar lo mejor que hemos desarrollado en cuanto a abstracción con nuestras respuestas más perceptivas o instintivas. Estoy de acuerdo. Pero lo de la racionalidad parece la salida, la solución fácil cuando se plantea el problema de los superestímulos, de por qué nos ponemos hasta las trancas de comidas grasientas y la gente se vuelve adicta al porno y al juego, a todo tipo de cosas que puedan tener una base, cuya adicción pueda tener una base evolutiva. Pero la cuestión es, si fuésemos más racionales, nos daríamos cuenta de que nos viene mal y no lo haríamos. Vale, bien. Pero creo que hay mucha gente que se pasa al extremo contrario y dice lo que hay que hacer es por medio de la racionalidad, por medio de la conciencia propia, solo en este caso de la especie humana, con esa conciencia reflexiva, de ser capaces de ordenar nuestras prioridades pues racionalmente, deberíamos incluso trascender la propia naturaleza o los instintos más básicos. Por ejemplo, en el extremo, trascender el impulso sexual. Esto, pues todas las culturas tienen ahí por lo menos una subclase o un cierto grupo de gente que tiene, bueno, no sé si todas las culturas, pero bueno, muchas culturas tienen ahí una subclase que aspira al celibato. Yo creo que por una cosa, por un cálculo un poco parecido, que es yo me doy cuenta de que soy un animal, de que me gustan ciertas cosas, pero sé que también mi capacidad reflexiva como humano me permite trascenderlas, me permite trascender ciertos impulsos, y hay gente que lo lleva al extremo y piensa, digamos que si la racionalidad es lo bueno y la animalidad es lo malo, o si lo uno es lo elevado y lo otro es lo bajo y lo basal, lo que tengo que hacer es aspirar a la racionalidad absoluta y a trascender todos los instintos absolutamente. Pero claro, eso tiene un punto, ya se pasa de adaptativo, que puede ser controlar los instintos, hasta maladaptativo, que sería, por ejemplo, trascender el instinto sexual y volverte célibe. Por supuesto, un ejemplo de este tipo de cosas que suele pasar, por ejemplo, la gente con trastorno obsesivo-compulsivo, como tengo yo, que tengo, bueno, que ya lo estoy dejando poco a poco, pero es igual. Se piensa que es gente muy racional, ¿no? Y gente que confía mucho en su capacidad de la razón para trascender los impulsos o los miedos. Y resulta que la gente que tiene trastorno obsesivo compulsivo, aunque sepa que está mal y aunque sepa que lo suyo es un miedo muy grande, no puede evitar no hacerlo. Simplemente razonando, no puede. Tiene que integrar, tiene que cohesionar esas dos cosas para tener un cerebro. Al final, nuestro cerebro está integrado y tendríamos que tanta especialización en tanto del puro instinto como en la pura racionalidad es un error, porque el cerebro por naturaleza es de conexión intermodular. Entonces, hay que aprovechar esa capacidad integral para estar mejor sintonizados con nuestro entorno y con nosotros mismos como seres humanos. De esa manera, eh, sí que no lo vas a controlar porque tengo capacidades racionales que me permiten hacerlo, sino eh, soy plenamente consciente de lo instintivo y soy plenamente consciente de lo reflexivo también, y lo que voy a hacer es eh, conjugar esos dos aspectos para intentar adaptarme, pero adaptarme integralmente, que es como se debería hacer las cosas. Al final, por ejemplo, que esto no tiene mucho que ver, pero sí que es muy parecido en lo que quiero explicar. Las puntuaciones del efecto Flynn, ¿sabes? ¿Conoces el Sí. efecto Flynn? Demuestra que ha aumentado el coeficiente intelectual, pero eso no es precisamente porque haya aumentado la inteligencia general, sino porque ha aumentado esa capacidad abstracta de utilizar las nuevas tecnologías.
entre otras razones, también se proponen otras razones. Claro, claro. ¿Esto quiere decir Hay que polémica estamos en eso, mal perfecto, sí. adaptados al entorno? No, esto quiere decir precisamente que estamos mal adaptados y que somos más vulnerables al entorno actual. Porque si no estamos adaptados completamente en todas nuestras capacidades, por mucho que destaquemos o hayamos desarrollado una faceta nuestra, puede haber huecos en otras facetas que incluso pueden truncar esa faceta que tenemos muy desarrollada por otros medios. Sí, para mí la clave es al servicio de qué se pone la racionalidad. Si la racionalidad se entiende como una capacidad de análisis en abstracto o abstrayendo, por lo menos abstrayendo tus emociones, por lo menos parece que, por supuesto, la cuestión de qué es la racionalidad es una cuestión filosófica complejísima que yo aquí tampoco me quiero meter, pero bueno, una concepción muy de sentido común o muy popular de lo que es la racionalidad es algo así como poder hacer abstracción de tus emociones y pensar fríamente, dicho así, ¿no? Pero entonces pensar fríamente requiere tener un objetivo, tiene que estar al servicio de algo. Y la cuestión es al servicio de qué pones la racionalidad, al servicio de... se puede incluso poner la racionalidad al servicio de tus instintos, es decir, si tus instintos te dicen que lo que quieres es conseguir mucho sexo y mucho dinero, puedes racionalmente diseñar un plan al margen de tus emociones en el momento para conseguir en un futuro mucho sexo y mucho dinero, y eso también es racional. Entonces, para mí la clave es al servicio de qué ponemos la racionalidad. Y aquí me interesaba esto de la gente que piensa que la racionalidad consiste o pasa por eliminar completamente todo impulso natural. Yo creo que ahí, desde mi perspectiva, que es una perspectiva biologicista y que yo creo que lo que nos tiene que guiar es seguir algo así como lo que dice la naturaleza, lo que dicta la naturaleza, que ya sé que esto es polémico y es complicado, pero yo creo que tendríamos que aspirar a seguir lo que nos dice la naturaleza. La racionalidad entonces habría que usarla para optimizar nuestra forma de seguir de la mejor manera posible lo que dicta la naturaleza, que en este caso, para simplificar, yo diría que es básicamente expándete, procrea, haz que tú y tu linaje seáis lo más poderosos posibles. Yo creo que eso es el mandato natural por excelencia. Y la racionalidad se puede poner al servicio de eso. No sé si tienes algo que decir. Sí, estoy de acuerdo, Hereje, con lo que has dicho. Y es al final eso también. Claro, tendríamos que definir muy bien qué hablamos por racionalidad y qué hablamos por naturaleza, porque, como tú bien dices, es una perspectiva bastante biologicista. Sí, la mía sí. Entonces, Yo suelo poner el ejemplo de un ratón que su instinto está programado, diseñado para que le guste el queso, pongamos. Y no sabe diferenciar entre queso normal y un queso al que se le ha añadido una gotita de veneno, por ejemplo. Entonces, el ratón, por su instinto, digamos, le engañará cuando tenga delante un queso envenenado. Cuando tenga delante un queso normal, su instinto va perfectamente. Ahí, digamos, hay una correspondencia entre para lo que está diseñado el instinto, que es para sobrevivir y procrear, y ese estímulo. Pero en el caso de un queso envenenado, ahí engañas al ratón y el ratón por instinto se quiere comer el queso no pensando, pero bueno, es una forma de hablar metafórica, pensando que eso le va a venir bien, evolutivamente hablando, pero lo que hace es todo lo contrario, lo que hace es antiadaptativo. Entonces la cuestión es, nosotros somos la única especie en principio, aunque esto también es debatible, pero somos la única especie que tenemos la capacidad de racionalmente trascender el instinto. Y la cuestión es al servicio de qué lo pones, al servicio de trascender los instintos porque sí, como el célibe o el asceta tal, o al servicio de cumplir los fines naturales, que en este caso es sobrevivir y reproducirte lo más posible, de la mejor manera posible, incluso sabiendo, por ejemplo, en este caso, detectar cuando un estímulo te está engañando y va a ser una trampa o un callejón sin salida, evolutivamente, como el queso envenenado, ¿no? Y aquí entra en juego lo de los superestímulos. Y lo que has dicho es, sería deshonesto también, porque estás emitiendo una señal que no se presenta, no sé, el emisor que está emitiendo esa señal, El queso envenenado, dices, ¿no? claro, no se presenta tal cual es, sino que te está engañando por medio de una característica que es falsa. Sí, yo creo que desde el punto de vista del ratón, un queso envenenado es una señal deshonesta, claramente, porque se hace pasar por un queso comestible y sano para él, o adaptativo en los términos más generales posibles, cuando no lo es, cuando es todo lo contrario, cuando te mata, ¿no?
Con lo cual, ahí enlazar el tema de los superestímulos y el tema de las señales deshonestas. Las señales deshonestas son un término también de la psicología, concretamente de la psicología evolucionista, que viene a decir esto: cuando cualquier tipo de señal, cualquier tipo de signo, cualquier tipo de, digamos, acto comunicativo o cosa que puede comunicar algo a un organismo, comunica cosas que no es lo que el organismo espera o no es lo que su instinto está esperando, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, una señal deshonesta en el caso humano sería, por ejemplo, el maquillaje para hacer que una mujer resulte más atractiva de lo que luego realmente es. Esteroides como trembolona. Esteroides, una liposucción, de alguna manera. Aunque luego aquí hay más miga que cortar, pero bueno, en principio, si tú tienes una predisposición a la obesidad, ¿no? Y eres obeso un poco de fábrica, por así decir, ya sabemos que no es solo genético, pero que bueno, hay un factor que contribuye. Nosotros a lo mejor estaríamos buscando una pareja con menos propensión a la obesidad y, sin embargo, si esa persona naturalmente con propensión a la obesidad se ha hecho una liposucción y se ha puesto muy fit, pero digamos que no es su estado natural, y esto es un concepto ahí un poco difícil también, lo de en qué consiste que algo sea el estado natural de un cuerpo, de un organismo. Esto hay que pensarlo. Pero bueno, en este caso yo creo que se podría considerar eso una señal deshonesta. Sí. Pero bueno, un caso más claro es el de el maquillaje, por ejemplo. Las mejillas rojas nos atraen porque indican fertilidad, pero si una mujer se pone las mejillas rojas siendo infértil, por ejemplo, te atrae porque te indica fertilidad a nivel instintivo, pero es una señal deshonesta porque ahí no hay fertilidad de fondo, no está bien guiado. De hecho, algo que muchas veces para detectar este tipo de estímulos físicos que son deshonestos es fijarnos más en las cualidades del individuo, que aquí entraría el concepto de señales costosas, que son las señales que son muy difíciles de replicar, por mucho que, o sea, tú, por ejemplo, te puedes operar las tetas y joder, pues parece que es como que es sana, como que es fértil y tiene las caderas anchas, no sé qué, tal, pero no es una persona luego que sea saludable en otros aspectos mucho más abstractos y menos superficiales, con lo cual eso ya te indicaría que es falso. O sea, todo lo que se ha hecho es falso. Otro tipo de ejemplo que hice una lectura bastante interesante de ello es en El Rey León con Scar, y luego podemos hablar de esto un poquito más. Eh, no sé si habéis visto la peli de Rey León, los que nos estén viendo, pero básicamente lo que pasa en esa película es que Scar eh, vale, es un león que envidia a su hermano porque no está en la posición que él es el rey, y tiene cualidades que lo hacen astuto, pero astuto en el sentido de un poco cualidades de tríada oscura, de psicopatía y este tipo de cosas. Claro, entonces, eh, Scar, que no es líder natural, eh, al contrario que Mufasa, que es un líder bueno y justo, bueno, como si fuera el padre de todos, eh, lo que hace Scar básicamente es emitir una señal deshonesta cuando planea hacerse con el trono y quitarse a Mufasa de encima, porque a las hienas Scar les parece un líder carismático, o sea, les parece todo lo que encontramos positivo en un liderazgo, que sepa, que tenga planificación estratégica, que más o menos que integre su sombra, es decir, que tenga como un lado oscuro dominado, que esto es algo de lo que habla Jordan Peterson en alguno de sus vídeos, Sí. y que tenga confianza en sí mismo. Pero claro, eh, si tú no vas más allá de esas capas superficiales, a ti te podría parecer
que es un buen líder. Y es lo que les pasa a las hienas precisamente, que, bueno, también las hienas tampoco es que sean muy listas en esa peli, pero cuando llega al poder Scar y están todos, lo aceptan como su líder, entre comillas, porque, bueno, tiene a las hienas de su lado, entonces en cuanto muestre oposición sabe que las tendrá de su lado y no podrán echarle. Al cabo de un tiempo que pasa, que Scar, al no ser un líder natural, se carga todo su ecosistema y se carga toda la cadena alimenticia, porque no tiene las competencias y las cualidades de un líder real, sino que básicamente todos son engañados por él, lo que hace que haya una fijación al no haber evolución ni progreso, Sí, 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 entiendo. haciendo que todo se extinga. Entonces, claro, y entonces eh, luego llega Simba y todo va mejor, porque Simba no solo parece un león fuerte, lo vemos crecer, se vuelve muy fuerte, se vuelve muy grande, y es que además tiene las cualidades de su padre, de ser un buen líder. Entonces, la correspondencia entre apariencia y ser, que a mí me parece que esto es clave para diferenciar señales costosas de menos costosas, es crucial para saber realmente de manera integral quién es apto y quién no es apto en términos evolutivos. Sí, 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 exacto, estoy de acuerdo y me parece interesante esa lectura del Rey León. O sea, se podría decir que lo que Mufasa hace, no, Mufasa no, el otro, Scar, es emitir una señal deshonesta cuando, digamos, hace sentir a las hienas o a quien sea que él podría ser o sería un buen líder cuando en realidad no tiene la madera para serlo. Claro, la cuestión también, cualquier marxista que nos estuviera viendo o cualquier izquierdista así un poco serio, diría que eso de que el ser un buen líder son cualidades naturales y encima hereditarias y tal y cual, o sea, es que, joder, el Rey León tiene, como muchos otros cuentos, historias de Disney, cuentos tradicionales y tal, tiene una estructura completamente monárquica, patriarcal, tradicionalista, vamos. El ser un buen líder es algo que se hereda, es algo que se ve a simple vista, es algo que, digamos, se ve como que tienes un aura de ser buen líder, ¿no? Todo eso sería muy criticable desde una perspectiva izquierdista. Pero a mí, en cualquier caso, me parece que sí hay ciertas cosas que yo creo que sí pueden ser indicadores de buenas capacidades de liderazgo en un humano, y emitir señales que hagan pensar que uno tiene esas cualidades cuando en realidad no las tiene serían un caso claro de señal deshonesta. Sí. Piensa, por ejemplo, en las novelas eróticas por ejemplo, que consumen las mujeres, el prototipo de chico malo, de este chico dominante que parece seguro, que en realidad luego tú lo lees y lo razonas y dices, este tío, o sea, aparte de ser un inútil, es que tiene todas las cualidades de la tríada oscura, de psicopatía, de maquiavelismo, de confianza. Pero ¿qué pasa? Lo mismo de siempre, correspondencia entre apariencia y ser. Una de las estrategias de búsqueda de pareja empleada por la hembra mamífera, o en este caso particular, la hembra humana, es la de buscar un hombre efectivo, es decir, un hombre que pueda proveer, que pueda proteger, que tenga seguridad, porque a eso le gusta a una mujer. Y entonces, algunas adolescentes, sobre todo, bueno, y no tan adolescentes, encuentran en este prototipo del chico malo como si fuera ese tipo de hombre dominante, Mm. efectivo, aunque realmente no lo sea, pero causa la misma respuesta, incluso yo diría que mayor, porque de hecho este prototipo de chico malo ha sido construido también, sí que es cierto que la sociedad y sobre todo la influencia de los medios y de la literatura de ficción ha tenido mucho que ver en la construcción de este prototipo de chico malo, entonces
sería como una especie de superestímulo también. No, lo tengo tan claro en ese caso. O sea, mi lectura del fenómeno este archiconocido de las chicas buscando chicos malos, me parece que realmente no es tanto una cuestión de señales deshonestas ni de superestímulos. Yo creo que es una relación bastante de correspondencia, en plan, en un paradigma preagrícola, y por supuesto preindustrial, el macho dominante a la escala interpersonal más cercana, el macho que domina a los que tiene alrededor, digamos, en un patio de colegio, el macho alfa del patio de esa clase o de ese patio de colegio, que luego puede ser un zote. Puede que no sea el que en un futuro, dentro de 40 años, vaya a ser el más rico, porque a lo mejor el nerd que le gusta mucho la informática es el más rico, pero no es el más dominante en el contexto de la clase de colegio. Sin embargo, en un paradigma preagrícola y por supuesto preindustrial, ese macho alfa dominante a nivel interpersonal a escala cercana, seguramente, aunque no tenga muchas otras cualidades que a día de hoy valoramos mucho, seguramente ese sí sería el que está mejor preparado para luego ser un macho protector y proveedor en ese contexto, que es el contexto para el que estamos principalmente o en mayor medida evolucionados. Simplemente porque es la mayor parte de tiempo que hemos pasado de evolución, vamos. Entonces me parece que ahí la cuestión es... hay algo parecido al fenómeno del superestímulo, en el sentido de que hay un instinto que ya no sirve del todo bien, porque si a día de hoy quieres hacerlo muy bien como mujer joven, te tienes que casar con el tío más bien inteligente, aunque también son importantes las habilidades sociales, es importante que no sea absolutamente sociófobo y retraído, o por lo menos, joder, pues lo va a tener más fácil en la vida para ser exitoso y triunfar socialmente si no es sociófobo y extremadamente introvertido, etcétera, etcétera. Pero quizás habría que valorar más cosas como la inteligencia, que está muy correlacionada con el salario, con los ingresos más adelante en la vida, que cosas como la dominancia interpersonal, que es lo que tiene el malote, es lo que tiene el chico malo. Entonces hay un caso de un estímulo, de un instinto que ya no sirve del todo su función. Su función era seleccionar al tío más probablemente exitoso, más capaz de estar en lo alto de la jerarquía social, y a día de hoy no seleccionas a ese tío. La tía que se va con el malote de instituto a lo mejor acaba, después de 20 años, si sigue con él, acaba con un tío, con un pazguato, con un pringao, con un perdedor, y no con el Bill Gates o el Elon Musk de turno, que seguramente en el patio de colegio eran nerds y no eran precisamente los más dominantes, ¿no? Pero no es lo mismo que el caso del superestímulo, creo yo. Claro, sí, sí, creo que ya sé por dónde vas. Sí, sería más, a ver, sí que tiene que ver con la correspondencia entre apariencia y ser, pero Sí. sí que tiene que ser el estímulo porque, eh, claro, los superestímulos lo que tiene es que son naturalmente evolucionados y tal con respecto a ciertos fenómenos. Claro, pero esos fenómenos no son los mismos que los de hace millones de años En atrás. ese sentido, ahí está la analogía con el caso de los superestímulos. Es un caso en el que también a día de hoy la cultura está produciendo, y es verdad, sí, tiene un parecido importante, porque es la cultura la que está haciendo que lo que antes era muy adaptativo, que es irte con el más dominante del grupo, a día de hoy no es tan adaptativo o no es tan probable que sea óptimamente adaptativo. Sobre todo porque cada vez estamos evolucionando más a una versión de nosotros mismos que ya se aleja bastante de... Es cierto que las estructuras animales de nuestro sistema nervioso las seguimos teniendo, pero claro, eso también se va modificando y se va seleccionando y adaptando conforme pasa el tiempo. Entonces ya no tenemos el sistema locomotor que teníamos antes, que éramos súper ágiles, como nuestros parientes cercanos, ni tampoco tenemos ese tipo de instintos que a lo mejor podían tener parientes cercanos o incluso especies de mamíferos eh, que antes nos provocaba cierta respuesta, pero ya no. Y es lo que tú dices. ¿Eh? ¿Tienes algún ejemplo en mente de esto que estás diciendo? Vamos por otro camino. Sí, sí, por ejemplo, hay un estudio muy interesante de Vanderbilt
que habla sobre la evolución del cerebelo y la influencia del desarrollo del cerebelo en la neocorteza y en las capacidades actuales que tenemos como especie. Y es muy interesante porque, de alguna manera, en nuestra evolución, nuestros nexos neuronales entre cerebelo y neocorteza se han vuelto tan compenetrados y tan potentes que, de hecho, esto nos ha traído también otras desventajas, pero las ventajas que nos ha traído es que cosas que antes solo nos limitábamos a manipularlas materialmente, podemos seguir el mismo proceso a manera de espejismo, de una especie de simulación mental de capacidad de abstracción. Es decir, lo mismo que estamos haciendo físicamente Sí. es lo que estamos haciendo en la mente. Y eso es lo que nos permitió, por ejemplo, según explicaciones evolutivas, desarrollar las matemáticas, porque hay una hipótesis muy conocida de que nuestra capacidad de contar y de orientación numérica en el espacio y de saber distancias y ese tipo de cosas fue una respuesta, fue una adaptación de nuestro cerebro para encontrar nuestro camino de vuelta a casa. Entonces, son cosas que tú dices, pero contar y encontrar nuestro camino de vuelta a casa, si lo analizamos desde esta perspectiva modular compartimentada del cerebro humano, puedes decir, no tiene sentido, pero en una naturaleza intermodular que además se conecta de manera indirecta y tiene procesos espejo, sí que tiene todo el sentido que ciertos procesos físicos hayamos sido capaces de transferirlos a otro tipo de capacidades más abstractas, Sí. siguiendo otro tipo de mecanismo, pero con la misma lógica, por así decirlo. Sí, vale, entiendo lo que dices, sí. Sobre esta cuestión de, por si te parece, volver al tema de las señales deshonestas y de los superestímulos, que es lo que más nos ocupa. Estábamos pensando y dándole vueltas nosotros el otro día, y de hecho a raíz de eso surgió la idea de hacer un episodio del simposio sobre este tema, porque nos pareció un tema interesante. Si, por ejemplo, sería deshonesto, sería una señal deshonesta. Y se podría considerar también un superestímulo, quizás, un culturista, ¿no? Si un culturista, que está por ver, yo no tengo nada claro que un culturista sea más atractivo para la mujer media que un tío de complexión normal. Pero pongamos, sin llegar al extremo más extremo del culturismo, un tío de gimnasio con un físico moldeado después de años de ir al gimnasio, más fuerte de la media y más definido de la media, etcétera, etcétera. Pongamos que sí, que es más atractivo para la mujer media o para la mayoría de las mujeres. Y ahí, ¿se trata de una señal deshonesta o no se trata de una señal deshonesta? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Qué piensas tú? Atractivo, ¿no? ¿Dices? Sí. Mm. Buena genética. La mayoría de culturistas, principalmente la gente que hace culturismo no lo hace por ligar, lo hace porque es su deporte y tal. Pero, claro, no es atractivo precisamente porque es que tampoco los culturistas que ves, por ejemplo, o sea, a Nick Walker, por ejemplo, que es un bicho de no sé cuántos kilos. Ujú. Es un culturista que tiene mucha musculatura, es cierto, pero tiene muy mala genética. O sea, tiene que ver más también con la fisionomía y cómo se adapta la musculatura a tu cuerpo, que depende de la estructura ósea, de la amplitud clavicular, por ejemplo. Si tienes mala amplitud clavicular, no vas a poder tener esa forma de V que a lo mejor una persona con amplitud clavicular más ancha tiene. De hecho, claro, en ese sentido es un superestímulo, pero en el sentido de que a los hombres, tanto como a las mujeres, nos gustan ciertas formas que solo se consiguen con una buena genética a nivel de estructura ósea, musculatura, etcétera. Es por eso que la industria del fitness miente mucho, porque claro, hay canales, por ejemplo, estuve viendo Las Bestias del Mañana, que yo no estoy muy de acuerdo, en el que son
mazo nazis con el tema de los músculos, de que desarrolla musculatura aunque tengas una cara normal, no sé qué, porque vas a atraer a las mujeres y es como... No tiene sentido porque primero porque si tú desarrollas musculatura es porque quieres estar fuerte y ya está, por motivos personales, pero ahora por los motivos de atraer más, como no tengas una buena genética, incluso si te pones esteroides, no vas a conseguir los físicos de los actores de Hollywood o de los modelos de Hollywood, porque los actores de Hollywood, y esto es una cosa que volvemos al tema de antes, correspondencia entre apariencia y ser, no es que solo tengan buena genética de cara, es decir, que con muy poco músculo, no tienen que desarrollar tanto músculo porque tienen buena genética de cara y además tienen buena genética de cuerpo, porque no suele ser lo habitual tener muy buena genética de Sí, cara. O sea, la gente que es sí, guapa sí, sí, sí. en todos los sentidos habitualmente. Es decir, que si tú te pones a desarrollar músculo y eres feo, que no lo vas a cambiar. O sea, vas a tener sí que vas a tener más éxito a nivel cuantitativo que no cualitativo. Es decir, en cuanto a deseo genuino por ti, pues no mucho. Le gustarás a un nicho bastante grande de mujeres, en ese caso, que les guste los músculos y ya está, pero simplemente por esa razón superficial. En cambio, la gente que suele ser atractiva suele ser gente que tiene buena musculatura porque tiene una buena genética de base. Mm. Sí, ¿Tendría sí, que ser entiendo. eso? Entiendo lo que dices. Para mí la cuestión más general es la de si se puede fingir como si tuvieras una buena genética. Fingir como si tuvieras una buena genética. Eso quizás, como tú dices, ir al gimnasio no te lo consigue porque se sigue viendo por tu cara y por lo que has dicho de la amplitud del torso o lo que sea, que no tienes una buena genética, incluso aunque estés mazado. Pero la cuestión es si se pudiera fingir. A lo mejor un caso mejor que el de la persona que va al gimnasio sería el de la cirugía estética. Un hombre que se retoca la forma de la cara para tener las proporciones más deseadas por la mujer media, que es mandíbulas anchas, simetría facial y tal y cual. Incluso no hace falta recurrir a la cirugía si tus deformaciones o desviaciones no son muy marcadas o muy exageradas, simplemente con utilizar un buen truco visual o como trucos de estética, de maquillaje y tal, te puedes ver mucho De mejor. acuerdo, sí, sí. Pero bueno, Lo que el caso más claro. la construcción de cuerpo, algunos culturistas que tienen como caderas muy anchas, que no pueden tener una forma de V como los que tienen la cintura, las caderas, eso, la cintura muy estrecha, es precisamente entrenar más hombro y entrenar más la amplitud de espalda de tal manera que parezca que tiene más forma de V cuando en realidad no tiene tanta amplitud clavicular para desarrollar una Sí. espalda gigantesca. Sí, sí, perfecto. A mí ahí lo que yo me preguntaría, para mí la cuestión interesante es por qué favorecemos la forma de V, igual que por qué los hombres favorecemos cierta ratio entre caderas y cintura en el caso de las mujeres, o los pechos grandes, o de cierto tamaño por lo menos, quizás no cuanto más grandes mejor, pero sí de cierto tamaño, etcétera, etcétera. O sea, todo eso en principio, o por qué se considera que una forma de V en la espalda es más atractiva y es tener mejor genética que una persona que es como un frigorífico cuadrado. Todo eso tiene sus explicaciones evolutivas y la cuestión es si nosotros estamos, si son señales, cuando son señales honestas, si son realmente adaptativas, es decir, si realmente es adaptativo que tus hijos tengan una forma de V, porque genéticamente sean así, y entonces tú te pones una forma de V por medio de hacer ejercicios muy concretos que te modifican la forma del cuerpo y tal, sin tenerla naturalmente o sin tener la propensión a desarrollarla naturalmente, entonces ahí estás haciendo una señal deshonesta. Pero el caso para mí más paradigmático es el de la cirugía estética, vamos, es decir, si a nosotros nos gustan por lo que sea, a los humanos nos gustan las narices de cierta manera finitas o lo que sea,
y tú te cambias la nariz mediante cirugía estética, ahí estás claramente emitiendo una señal deshonesta, porque la gente va a querer follar contigo, dicho así claro y mal, por tu cara bonita, porque les resultas facialmente, visualmente atractivo, por razones evolutivas, pero sin embargo no es realmente tu genética y por tanto la que se heredaría luego a tus posibles hijos con esa persona, sino que es una modificación tecnológica o cultural. Hay una teoría muy interesante que se llama la teoría del hándicap, que va un poco por lo que has comentado, que es una hipótesis, y lo que dice básicamente este biólogo que la formuló, que no sé cómo se pronuncia, pero bueno, solo los seres biológicamente dominantes podrían emitir tanto señales honestas como deshonestas. Lo malo de las señales deshonestas no es tanto la señal deshonesta en sí, sino que la emita una persona que tiene una baja calidad. Me explico. Una persona que mide 1,80, se pone, pues yo qué sé, se pone como unos implantes en los pies y parece más alto, pues se va a ver mucho más atractivo porque eso es un superestímulo, pero al mismo tiempo porque las señales no son perfectamente informativas, que a lo mejor alguien se piensa que las señales tienen que ver con que sean perfectamente informativas del estado físico. No, no, no. Las señales son útiles, son solo un indicador a nivel físico superficial de la calidad, o sea, de la calidad del sujeto que está emitiendo la señal. Entonces, una persona biológicamente dominante, por ejemplo, que mida 1,80, bueno, el que sea guapo en otras cosas también, si se pone un estímulo súper normal para verse mucho más atractivo, eso no afecta a su calidad reproductiva posterior, porque va a seguir teniendo hijos fuertes, sanos, altos. En cambio, una persona que es un pitufo y mide 1,60, se pone tacones y, joder, por el superestímulo, ¿qué es lo que hemos dicho antes? La gente, si se da cuenta entre la correspondencia entre apariencia y ser, es muy fácil cazarlo, porque una persona que se pone más alta artificialmente va a parecer, uy, más atractivo, no sé qué, pero si luego se pone a pensar más y se pone a discernir entre lo que le va a beneficiar para el futuro de sus crías y para su supervivencia, pues va a pensar, yo no quiero un tío que esté fingiendo, porque ahí es cuando se va a dar cuenta del engaño, de que está fingiendo esta altura y los hijos que voy a tener no son de esta altura, ¿sabes? Vamos a ver, yo creo que ahí la dinámica que hay es exactamente la misma en el caso de una persona de 1,80 m, un hombre de 1,80 m que se ponga unos implantes o unos tacones o lo que sea para medir 1,85 m. Si resulta que es más adaptativo medir 1,85 m que 1,80 m, y yo creo que hay argumentos, hay razones para pensar que lo es, porque cuanto más altura, también más fuerza física, más dominancia, es decir, para un hombre es muy importante, y las mujeres lo saben, aunque sea inconscientemente, y lo buscan. Si es más adaptativo que digamos, tener hijos con un tío de 1,85 que tener hijos con un tío de 1,80 y el tío mide 1,80 pero está fingiendo medir 1,85, se está dando exactamente el mismo tipo de señal deshonesta y exactamente la misma dinámica. La lógica es exactamente la misma que en el caso de uno de 1,70 que aparenta medir 1,80 o lo que sea. Claro, estoy completamente de acuerdo en que sigue siendo deshonesto, pero yo me refería más bien a que tampoco sería un problema. Es decir, Sí, tus hijos seguirán viendo un 80, será estupendo, muy bien. Pero la cuestión es que sigue siendo una señal deshonesta, porque si tú finges ser más alto o más adaptativo en términos así muy abstractos de lo que luego realmente eres, es una señal deshonesta, no hay más. Que luego al final no es tan grave como uno de 1,60 que fingiese medir 1,85, de acuerdo, ahí hay grados y grados, efectivamente. Uno de 1,80 que se hace pasar por alguien que mide 1,85 está fingiendo menos, está siendo menos deshonesto en cierto sentido cuantitativo que una persona que fingiese
tener 45 o 50 centímetros más de los que realmente tiene, pero sigue siendo lo mismo, yo creo, simplemente es una cuestión de grado. ¿Y a ti te parece? Claro, porque yo cuando estuve leyendo sobre señales deshonestas, estaba pensando, yo creo que eso de la deshonestidad, más bien que esté bien o que está mal, eh, depende de lo que he dicho antes completamente. Es decir, estaría bien o estaría mal si no te parecieses en nada al estímulo, al superestímulo que te aplicas posteriormente para mejorarte en un aspecto. Entonces eso no sería ético. O sea, sería ético, por ejemplo, como mis brazos son una mierda, pues me quito el brazo y me pongo un brazo biónico que es mejor en todo. Pero eso es adaptativo, no es adaptativo. Entonces estarías haciendo mal ahí, porque eso no te va a servir, aunque sea mejor. Eso no va a contribuir a la mejora de... ¿Sabes lo que te digo? No estoy seguro. Digamos que a nivel individual, tener un brazo biónico que te hace más fuerte y más ágil y más lo que sea, es mejor que tener un brazo biológico, que es más Claro. débil y más tal, ¿de acuerdo? La cuestión es que eso no se hereda. En la medida en que no se hereda, entonces ahí... Todo este tema está muy relacionado con la presión selectiva, la evolución y la genética. Entonces, ¿de qué te sirve ponerte cosas artificiales individualmente? O sea, por puro placer, porque eh, es eso, nos centramos demasiado. Yo creo que los superestímulos y este tipo de señales deshonestas explotan una parte muy nociva del ser humano, que es en la que nos centramos demasiado en el placer, demasiado centrados en nuestros impulsos egoístas. Claro, y un gen egoísta o un impulso egoísta no contribuye a la mejora y a la propagación de los genes. Entonces está condenado a fijarse o a extinguirse. Vale, creo que sé más o menos por dónde vas, sí. Siguiendo con el caso de los brazos biónicos, yo diría ahí, en la medida en que eso no se hereda, no es adaptativo, no es más adaptativo reproducirte con un tío con brazos biónicos de puta madre que reproducirte con un tío con brazos enclenques. Sencillamente porque eso no se va a heredar, con lo cual es indiferente. Luego aquí hay una cuestión más espinosa y más interesante, que es la cuestión de, claro, en el momento en el que entra en juego la modificación cultural o tecnológica, y eso a su vez asociado al poder que se tiene dentro de una sociedad, a lo mejor al final sí que puede resultar adaptativo reproducirte con, si esto fuera una cosa de ricos, si ponerse brazos biónicos fuese una cosa de ricos que solo pudiesen permitirse hacerlo ricos, sería una señal costosa. Y ahí entonces sí tiene sentido reproducirte con el tío de los brazos biónicos, no porque tenga brazos biónicos, sino simplemente porque sabes que indirectamente los brazos biónicos son simplemente una señal de que tiene un buen estatus social, una en riqueza, etcétera, etcétera, y eso en la medida en que es hasta cierto punto heredable, es decir, que si lo ha conseguido por ser más inteligente que el resto, más alto, más guapo que el resto, cosas así, hay una parte de eso que lo van a heredar sus descendientes, ahí entonces sí tendría sentido. Entonces aquí hay una retroalimentación muy interesante entre naturaleza y cultura, y puede ser que al final eso, reproducirte con gente rica sea adaptativo, no porque tus hijos vayan a tener más comida en la mesa directamente, sino porque indirectamente es reproducirte con gente que ha tenido la capacidad de, o que tiene capacidades que le han permitido ser rica en cierto entorno. Y esas capacidades sí son hereditarias, con lo cual ahí hay un juego interesante. ¿Qué? Lo que se conoce como aptitud en biología evolutiva. Eh, Esto es súper sencillo. El más apto es el que sobrevive. Y si la aptitud que predomina es, por ejemplo, lo que tú has puesto de ejemplo de la gente más rica, eso es lo que se va a traspasar en las siguientes generaciones realmente. Mm. Así que Mm. que esa adaptación sea mejor o sea peor desde cierto punto de vista, pues depende, porque son muchos factores. Mm. Entonces, en este caso, ¿se consideraría una señal deshonesta el tío que se pone brazos biónicos que le hacen parecer que tiene unos brazos, unos brazacos tremendos?
Yo diría, ojo, porque aquí se pone la cosa complicada e interesante. Si en realidad eso es una señal costosa, es decir, es algo que solamente se puede permitir la gente de alto estatus o de mucha riqueza, no sé hasta qué punto sería una señal deshonesta, porque en el fondo te está indicando también su fitness, te está indicando su ventaja adaptativa al hacer esa señal, que no es quizás indirectamente, no es directamente porque tenga mejores brazos, que a lo mejor es lo que en un principio, en un primer momento, más directamente atrae, en este caso, a una hembra, que dice, uy, joder, qué brazos más estupendos. El ejemplo de los brazos no es el mejor, pero bueno, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Una cara, alguien, vamos a decirlo así, alguien que se ha retocado la cara para ser más guapo. Imagínate que esto de retocarse la cara para ser más guapo, para tener facciones más simétricas, etcétera, etcétera, fuese algo que solo pudieran hacer los muy ricos. Entonces, la cuestión de si es una señal deshonesta o no ya no está tan clara, porque en la medida en que directamente indica una cosa deshonesta, que es que vas a tener hijos con caras más guapas, y eso no va a ser así, porque el tío genéticamente es feo como un cardo. Pero sí, indirectamente, es una señal que indica algo que sí es adaptativo, que es que esa persona, por lo que las razones que sea, ha sido capaz de acumular una gran riqueza o un gran estatus en su vida. Y por eso ha sido capaz de retocarse la cara y tal y cual. Y eso sí es adaptativo. Entonces ahí hay una Esa es la señal, señal costosa. una señal costosa, efectivamente. Con lo cual, lo de las señales deshonestas es más complicado también de lo que parece o de lo que podría parecer a primera vista. Porque ahí, cuando hay estas cuestiones indirectas de factores indirectos que no es directamente lo que se está intentando mostrar, pero que sin embargo sí muestra o indica otra cosa. Claro, es que al final el tema de las señales es que pueden ser honestas, como depende de muchos factores y según qué contextos puede ser honesta ciertos contextos y deshonesta en otros. Sí, estoy de acuerdo. Pero en cuanto a si es adaptativo, si es adaptativo en alguno de estos sentidos, lo demás es irrelevante porque no por un tema de, esto no es verdad, no sé qué, sino porque al final lo que se selecciona es la aptitud o sea, que más se está reflejando, que se percibe como la mejor. Y eso es lo que se va a seleccionar y se va a seguir para las siguientes generaciones. Y va a seguir ese proceso de selección y de evolución. Y aquí yo creo que por enlazar con la cuestión del concepto este de naturaleza humana, yo creo que es clave, porque si prescindes del concepto de naturaleza humana, como hacen muchos constructivistas sociales radicales que dicen que no hay naturaleza humana, que lo único que hay son, bueno, son cosas que se aprenden, aculturamiento, aculturación, patrones, en cualquier caso, aprendidos a partir del nacimiento, pero no algo así como patrones innatos que están ahí desde antes del nacimiento, que están preprogramados, por así decir. Si prescindes del concepto de naturaleza humana, nada de esto tiene sentido y nada de esto se entiende. Pero claro, en la medida en que estos son efectos, fenómenos reales que están ahí funcionando, que los biólogos tienen muy claro que pasan y tal, me parece un error no ver que hay algo así como ciertas cosas a las que tendemos por naturaleza. Que luego precisar en qué consiste esa naturaleza es muy complicado, porque es parte de nuestra naturaleza la monogamia, por ejemplo. ¡Buah! Eso es todo un debate, ¿no? Tiene muchos matices, pero sí que se puede ir aproximando. Aunque no se pueda tener una idea perfectamente clara de en qué consiste la naturaleza humana, es decir, qué cosas tenemos integradas por instinto o innatamente, hay aspectos en los que podemos aproximarnos. Una cosa muy, muy interesante que se me ha venido a la cabeza ahora que estamos hablando de señales deshonestas, que una clave para saber si, porque uno podría pensar que, por ejemplo, la actuación, o sea, la interpretación humana, o sea, cuando interpretamos papeles de personajes, eso es un superestímulo, pero ¿es una señal honesta o deshonesta? Yo diría, en este caso, que sí, y te voy a decir por qué sí, porque aunque no sea estrictamente verdad, porque no es una situación real, sino que la estás actuando, estás transmitiendo incluso de una manera mucho más, con una comunicación mucho más fluida y directa, si eres buen actor, los sentimientos que quieres transmitir y las cosas que quieres transmitir a un público objetivo. Entonces,
eso sería profundamente honesto, porque estás canalizando esa emoción para hacer un punto y para que a ese público que te está viendo le quede claro. O sea, estás. Sí, sé lo que dices. Lo que pasa es que yo no estoy del todo de acuerdo. Al menos depende de cómo se entienda. Porque esto de honestidad y deshonestidad, como tú decías antes, depende del contexto. Es relativo a unas ciertas expectativas. Entonces, depende de cuáles sean tus expectativas, puede ser una misma señal honesta o deshonesta. Por ejemplo, si lo que quieres es saber, o si tu expectativa es el estado de ánimo de esa persona en ese momento, actuar como si estuvieras muy triste cuando en realidad tú no estás triste, estás simplemente actuando, incluso puede que te lo estés pasando muy bien, etcétera, etcétera, es una señal deshonesta. Si tu expectativa es esa, o sea, si lo que, digamos, si lo que estás buscando es, si lo que estás intentando detectar con tu radar son estados de ánimo, genuinos, entonces el actuar es una señal deshonesta. Si lo que estás esperando, si tu expectativa es otra, entonces puede que no, como tú dices. A mí también me parece razonable decirlo, que en el momento en el que se está proyectando una emoción hacia el público y está siendo efectiva, pues se puede decir que no hay ahí deshonestidad porque se está Como dice consiguiendo. Jaime Altozano, en el contexto de hacer vídeos para YouTube, Tomska, lo que decía Jaime Altozano sobre lo que hacía Tomska es repetir, antes de ponerse a grabar, repetir varias veces grabándose, como actuando como iba a transmitir un mensaje triste, se ponía a llorar hasta que encontrase, digamos, la manera de comunicárselo de la manera más directa y fluida a su audiencia en el momento de grabarse en vídeo. Entonces, claro, Sí. sería honesto en ese sentido. Claro, pero aquí, o sea, porque aquí pasa una cosa muy curiosa que se da en los dos casos, porque resulta que está transmitiendo un mensaje de una cosa que le ha pasado y que le ha afectado y que es real, pero al mismo tiempo está utilizando un superestímulo para potenciar esa señal honesta. Es decir, no sé si me explico. Sí, 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 sí. Vamos a explicarlo un poco mejor porque hay gente que no sabrá de qué estamos hablando. Un youtuber que cuando quiere transmitir, por ejemplo, una cosa mala que le ha pasado y por la que está muy triste o quiere que sea impactante y que también genere esa emoción de tristeza o algo parecido a la tristeza en su audiencia, lo que hace es lo que has dicho, ¿no? Ponerse el... ¿qué es lo que hace? Claro, ponerse a repetir, o sea, se graba varias veces repitiendo cómo va a transmitir, o sea, se pone a llorar para que al momento de grabarse Vale. transmita mucho mejor lo que... Vale, aunque en el momento de grabarse no esté sintiendo él esa tristeza, aunque en el momento de grabarse sea una actuación, el caso es que hay una cierta honestidad en la medida en que lo que quería transmitir en un primer momento es esto. Mm. Sería muy directo si lo transmitiese mientras lo está sintiendo también, es decir, si grabase el vídeo mientras está él mismo llorando porque le sale en ese momento esa emoción de tristeza o de desánimo, desesperanza, o lo que sea, pero no es eso, sino que hay un corte ahí. Es como que él en realidad está ya en un estado relajado, no está él triste por lo que ha pasado en ese momento mismo, o incluso puede que lo esté, pero quiere enfatizar todavía más la sensación de tristeza y entonces se fuerza a sí mismo a llorar, por ejemplo, delante de la cámara o a tener una actitud mucho más triste de la que él tiene por dentro en ese momento. Y ahí la cuestión ¿es una señal deshonesta o honesta? Y eso es una cuestión muy interesante, porque ahí ya filosóficamente hay cierto mejunje. Yo diría, es deshonesta en la misma medida en la que es deshonesto el actor que hace pensar a la audiencia que está triste cuando en realidad no lo está. Es decir, porque si tu expectativa es cuál es el estado de ánimo de esta persona en este momento, él ahora mismo no está triste, lo está actuando. Él ahora mismo no está sufriendo, a lo mejor está pensando en sus cosas, está actuando. Pero hay una cierta honestidad en la que, en la medida en que lo que quiere transmitir en un primer momento, y por tanto, si tu expectativa no es cuál es el estado de ánimo de esta persona en este momento de grabar el vídeo, sino qué es lo que me quiere transmitir, ahí sí que hay honestidad, aunque sea una actuación. Otro ejemplo que lo capta muy bien es, volviendo a Jaime Altozano, el vídeo este que tiene sobre el autotune. Un vídeo que tiene dedicado a la cuestión del autotune y cómo se hace en toda, bueno, la manipulación de los sonidos en la industria de la música pop actual y tal.
concretamente de la voz. Y dice, él luego saca una reflexión filosófica después de mostrar que eso lo hace todo el mundo, todo Kiski, que no es una cuestión rara que solamente uno o dos artistas hacen, que es ubicuo, lo de modificar la voz para que afines más y tal y para potenciar ciertas cualidades sonoras. ¿No es menos válido que la agricultura o que otras? Sí, compara con la agricultura, lo compara con la agricultura. Sí. Con los dientes, por ejemplo, ponernos dientes blancos o llevar aparato para corregir nuestra boca. Pero lo que me pareció ahí interesante es que él dice, esto no es deshonesto. Él dice, pensar que esto, que una voz modificada mediante autotune es falsa o que no tiene el mismo valor que una voz real o captada tal como, bueno, sin manipular, él dice que eso no es así, que hay que considerarlas como tan reales como la voz sin manipular o por lo menos tan válidas, tan valiosas, tan buenas como la voz sin manipular frente a la intuición que tendríamos la mayoría de nosotros, que yo creo que es la intuición generalizada, que es, no, ojo, aquí hay un engaño de por medio. Él dice que no hay ningún engaño de por medio, pero yo creo que la intuición generalizada sería, sí, aquí hay un engaño de por medio, porque usted no está afinando tan bien como parece que afina. Esto lo está haciendo un programa informático. Pero me parece muy interesante esta cuestión. Porque es que, de nuevo, depende de tus expectativas. Perdona, espera, un momentito que termino. Depende de tus expectativas. Es decir, si lo que estás intentando valorar es, o lo que quieres valorar es, cuán bien canta esta persona por sí misma, entonces el autotune es una señal deshonesta, porque te está engañando. La persona no canta tan bien como parece por el autotune. Sin embargo, si lo que estás intentando evaluar es otra cosa, por eso digo que lo de si es una señal deshonesta o honesta depende del contexto, depende concretamente de qué criterio de evaluación tengas tú. Si tu criterio de evaluación es esta persona canta bien o canta mal, es engañosa. Es una señal engañosa, no hay vuelta de hoja, porque te está engañando. Te parece que canta mejor de lo que realmente canta. La cuestión es, si tu criterio de evaluación es otro, por ejemplo, si al decir lo que cante bien o que cante mal te importa un pito y lo que te importa es que la música suene mejor, bueno, pues ahí no hay engaño ninguno, claro, sí. Ahí si realmente suena mejor con autotune que sin autotune y tu criterio de evaluación es que suene mejor o suene peor, pues ahí, de acuerdo, es que no hay deshonestidad. Pero yo creo que es interesante o es crucial hacer esta distinción filosóficamente entre criterios de evaluación. Depende de qué criterio tengas, una misma señal es engañosa o no es engañosa. Entonces no es ni tan sencillo como dice el que dice, nah, esto es falso porque en realidad no canta así de bien, y que se queda ahí, ni tampoco lo que dice Jaime Altozano de, bueno, esto es lo mismo, no hay que hacer ninguna distinción, porque es una tecnología que a día de hoy es tan ubicua que sencillamente no hay una distinción que hacer entre una voz natural y una voz retocada, es lo mismo. No, pues claro, es distinto y depende de qué criterios tenga. Y entra en juego, que tiene mucha chicha, la pregunta de hacia dónde vamos, porque en el mismo vídeo habla de cómo estamos evolucionando hacia la virtualidad, hacia lo virtual, y estamos abandonando este entorno. El entorno en el que procedemos es un entorno animal y natural, en el sentido de biológico, de que somos seres vivos, vaya, pero claro, estamos llegando a un punto en el que digamos que el ser humano, y aquí quiero decir una cosa importante de la naturaleza humana, es que hemos creado nuestra propia naturaleza. Yo no pienso que esta idea romántica que se ha vendido y que lo utiliza mucha gente, sus argumentos de que existe una naturaleza primigenia de la que todo procede, yo creo que incluso hay muchos autores modernos, es muy interesante, muchos autores contemporáneos que, por ejemplo, Deleuze, que hablan de, en vez de utilizar estos conceptos de algo de la naturaleza como lo sustancial o este tipo de cosas, mm, es más adecuado hablar de las cosas como lo virtual, como la virtualidad. Es decir, somos seres virtuales en cierto sentido porque tenemos una potencialidad, hay una potencialidad en nuestra manera de hacer las cosas que hace que creemos nuestra propia naturaleza, que es única y distintiva de nuestra especie. No es tanto una cosa que es sustancial, de la que procede
todo ser vivo de este planeta, sino que es algo que nosotros hacemos conforme vamos evolucionando y de acuerdo con ciertas reglas. Entiendo Y lo que dices, lo que pasa es que me parece un canal un poco peligroso, por lo que decía antes de que entonces parece que el concepto de naturaleza humana como algo previo, innato, que no hace falta aprender, eh, parece que se borra. Y yo creo que ahí hay que ser cuidadoso para no borrarlo. O sea, estoy de acuerdo hasta cierto punto en que vivimos, y también estoy de acuerdo con Altozano cuando él compara el autotune con la agricultura, que ya es comparar, pero bueno, él compara el autotune con la agricultura para hacer un poco este argumento indirectamente de que ya vivimos en un mundo que es totalmente artificial. Entonces, eso de aspirar a lo natural, en el caso de la voz, ¿no? A cómo suena tu voz naturalmente, sin modificar, pues como que no tiene sentido, porque ya todo está modificado. Y es cierto que ya vivimos en un mundo en el que todo, casi todo está modificado, todo, casi todo está aculturado. Hay poquísimas cosas, sobre todo conductas que no estén aculturadas de alguna manera. Por ejemplo, quizás se me ocurre a mí que el estornudar, el retroceder en un espasmo de terror cuando te encuentras algo que te da un susto, puede que esas cosas no sean comportamientos aculturados o ya modulados por la cultura, pero es que ni siquiera lo tengo tan claro. Es decir, es que puede que estornudemos de determinada manera dependiendo también de qué culturas tengas. Pero el caso es que no hay que perderse, digamos, que los árboles no te impidan ver el bosque, ¿no? Podemos reconocer que todo está ya modificado por la cultura o por la tecnología humana, todo en nuestra vida, pero no deja de haber un sustrato, unas bases o unas raíces que lo conforman de una determinada manera o de otra, que lo llevan, aunque sea como tendencialmente, en una determinada dirección y no en otra. Yo aquí me opongo mucho a la visión constructivista radical de, por ejemplo, los existencialistas del siglo XX. Por ejemplo, Berger y Luckmann eran dos sociólogos que escribieron un manual es un libro clásico de sociología del conocimiento en los años 50 que se llamaba La construcción de la realidad social o la construcción social de la realidad, no me acuerdo bien. Y ahí argumentaban, en la línea existencialista que estaba en boga en la época, que el ser humano no tiene naturaleza, porque ellos argumentaban que, como se ha visto que hay una gran variabilidad de formas culturales, en la etnografía comparada ha demostrado que cada cultura tiene sus maneras de hacer las cosas y que se parecen muy poco entre unas y otras, no tiene nada que ver lo que hace un neoyorquino de principios del siglo XX con lo que hace un bantú o tal. Dicen, dado que hay una gran variedad de formas culturales, no podemos decir que haya un patrón común a todas ellas, no podemos decir claro, claro. que haya una naturaleza subyacente que las hace a ser todas más o menos parecidas o tal, porque de hecho dicen no son parecidas. Y entonces lo que dicen es que no hay naturaleza humana y que la única naturaleza humana consiste, o en lo único en lo que consiste la naturaleza humana es en una especie de capacidad de apertura constante o algo así, o una plasticidad constante. Es decir, básicamente la naturaleza humana consiste en no tener naturaleza. Este es su juego. Frente a la naturaleza de cualquier otro animal, que consiste en ciertos patrones más o menos instintivos, más o menos fijos, aunque vayan cambiando con el tiempo y tal y cual, la naturaleza humana, la especie humana es la única en toda la existencia conocida cuya naturaleza consiste precisamente en no tener una naturaleza de base, en ser completamente plástica, completamente permeable a influjos culturales y totalmente indeterminada de base y solo determinada una vez que entra en una cultura, que la hace de una manera o de otra. Pero esto es un error, es que sencillamente no es así. No es así porque hay determinaciones por nuestra naturaleza biológica que hacen que haya unas cosas, ciertos patrones comunes. Otra cosa es que tú no los quieras investigar o que te parezca muy difícil investigarlos, pero el hecho es que están ahí. Por ejemplo, los castillos se construyen en sitios elevados, no en cimas. Esta hipótesis de la variabilidad cultural absoluta y completamente aleatoria hace aguas, porque en el momento en el que no hay ni una sola cultura, ni una sola que construya sus fortificaciones en cimas, en lugar de en lugares elevados, ya te da una indicación de que hay ciertos patrones comunes. Y por supuesto también se puede tratar de cuestiones más psicológicas, como que nos guste a todos el sexo, que luego cada cultura lo codifica de una manera relativamente distinta, sí, pero ojo, también hay que ver la parte en la que es distinta, pero también la parte en la que es igual. Y bueno, enlazando todo esto con la cuestión en la que estábamos, de Jaime Altozano argumentando que dado que vivimos en la virtualidad tecnológica, ya no tiene sentido apelar a la naturaleza. De nuevo, es el mismo error. Vivimos en un mundo ya modificado
siempre por la cultura, por las culturas humanas, pero eso no quiere decir que no haya una naturaleza que está informando continuamente esas manifestaciones culturales. Es decir, las manifestaciones culturales no son, frente a lo que pensaban Berger y Luckmann, completamente aleatorias, no están ahí sin regir por nada, y da igual que sea una o que sea otra, sino que están informadas desde la base, desde su surgimiento, desde su génesis, por la naturaleza. Que luego descubrir qué consiste esa naturaleza es problemático y es costoso, pero algo hay, algo hay. Esto de los patrones que dices es muy interesante porque es cierto, o sea, no es si fuera todo constructivismo social. Aquí el constructivismo social, el constructivismo radical de cualquier tipo, peca mucho de superficialidad, porque, de nuevo, tenemos que hacer una distinción entre lo que superficialmente, para una persona que no capta los patrones subyacentes que hay, que están muy relacionados con nuestro potencial de base, que sí que es cierto que aunque no tengamos como una sustancia que nos hace ser humanos, tenemos como una especie de potencial de base dado por nuestras presiones evolutivas y demás, que nos hacen, digamos, seguir patrones de forma natural, por así decirlo. O sea, forma natural, forma biológica, tal. Sí. Claro, pero y claro, este potencial se va a desarrollar de una manera u otra conforme se vaya configurando con otros aspectos, por ejemplo, el entorno en el que te encuentras, el entorno en el que tal. O sea, lo que tienen en común, al final, las personas que vivían en tribus en un desierto con unas condiciones de temperatura horribles y los que tienen... o sea, los que viven en entornos más fríos, que también tienen unas condiciones de temperaturas horribles a la inversa, además de otro tipo de cosas en el entorno que les hicieron adaptarse de una cierta manera, es que tienen ese potencial. Pero conforme van construyendo ese entorno, van desarrollando ese potencial en las circunstancias en las que les ha tocado vivir. Entonces, se está transmitiendo esas presiones selectivas, pero de una determinada manera que en otra cultura se transmiten de otra, pero el patrón de evolución, de extensión de esa selección eh, eh, genética, bueno, por así decirlo, eh, evolutiva es exactamente el mismo, aunque se hayan hecho para propósitos completamente diferentes. Vale, creo Así- que sé a lo que te refieres. Sí. ¿A qué te refieres con el concepto de potencialidad? ¿Qué es esa potencia que tenemos y que cada uno desarrolla en una dirección o en otra? Pero ¿qué es esa potencia? aquí hablaba sobre todo virtualidad, porque cuando hablaba de virtualidad no hablaba en sentido de virtualidad tecnológica, que también tiene que ver, pero la hablaba más como un sinónimo, aunque no es un sinónimo eh, totalmente intercambiable de virtualidad. Virtualidad y potencialidad. Cuando digo que los seres humanos somos virtuales, quiere decir que mm, es potencia. Y esto es muy interesante por que zanja muchos de los problemas que tienen las posturas biologicistas o sociologistas extremas, que es considerar todos estos temas de evolución y de naturaleza humana como todo es un resultado. Y en realidad todo es un proceso, todo está potencialmente, o sea, se configura potencialmente. Mm. Estamos continuamente siguiendo unos patrones que tenemos de base, Mm. pero al mismo tiempo eso se va intercambiando y configurando con también no solo la evolución de los entornos a lo largo del tiempo, en cuanto a clima, otro tipo de condiciones, sino con las tecnologías que desarrollamos, las manifestaciones artísticas que creamos, los medios de expresión que utilizamos. Sí, sí, que hay una conjugación entre tendencias naturales y el entorno en el que estás, que en ciertos casos pues, hablamos de entorno natural, pero también de entorno en un sentido cultural, la realidad cultural que te rodea,
como que la cultura modifica esas tendencias naturales. Yo creo que eso es la forma de verlo. La cultura modula la naturaleza humana. No, ni la hace desaparecer, ni la eclipsa totalmente, ni en el momento en el que hay cultura humana ya no cuenta nada la naturaleza. No, sigue estando ahí y sigue informando tu conducta y sigue informando las cosas que hacen. Incluso las manifestaciones culturales en sí no están, no surgen espontáneamente sin razón alguna, como pensaban estos Berger y Luckmann, sino que surgen precisamente de la propia naturaleza humana. Es decir, que haya instituciones de la justicia se debe, si haces una especie de retrospectiva de causas, al final se debe a cuestiones también, pues simplemente a que resulta adaptativo que haya una sociedad con un sistema de justicia que permita administrarla sin que desemboque en el caos de facciones contra facciones y todos contra todos. Es decir, que al final incluso las manifestaciones culturales obedecen a necesidades o a tendencias de la naturaleza humana. Bien. Por eso digo que La naturaleza está modulada por la cultura y no es lo mismo. Por mucho que todos tengamos alguna cierta forma de considerar ceremoniosamente a los muertos, por ejemplo, esto es un universal humano, todas las culturas humanas hacen algo con los muertos, algo ceremonioso, algo solemne, algo de alguna manera respetuoso con los muertos, pues una cultura puede ser que para ella lo respetuoso sea bailar encima de donde está enterrarlo y bailar luego encima, cosa que a nosotros nos parece todo lo contrario, nos parece aberrante, y para nosotros lo respetuoso es rezar delante de la sepultura. Bueno, pues muy bien, esa es la variación que sí admiten las culturas humanas, hay variación y por tanto la naturaleza humana no determina hasta el último detalle las manifestaciones culturales, obviamente. No está en nuestra naturaleza rezar ante la sepultura. Eso no es natural, eso es una construcción cultural. Pero, quizás si todas las culturas humanas tienen alguna forma de tratar ceremoniosamente a los muertos, sí se podría decir, con mucho cuidado y tal, pero se podría decir que a lo mejor eso de tratar ceremoniosamente a los muertos, en abstracto, sin meternos en manifestaciones concretas, sí es parte de la naturaleza humana. Y ahí está. Ahí se puede empezar a discernir, aunque sea muy complicado, qué cosas son más culturales o más artificiales y qué cosas son más naturales. por eso no me gusta esta idea tan esencialista y bueno, otro tipo de dualismos conforme a lo de la contraposición entre naturaleza y virtualidad. Yo creo que un adjetivo para calificar la naturaleza humana es al final el de integral. La naturaleza humana es integral, o sea, lo que hemos hecho ha sido integrar cosas totalmente distintas entre sí y eso nos ha dado una ventaja porque otros animales sí que es cierto que tienen cierto tipo de intermodularidad como la tenemos nosotros, sobre todo especies muy similares a nosotros, pero ha habido sobre todo una manera en la que ha sido sobre todo nuestra potencia como seres humanos de combinar los patrones y recombinarlos de maneras totalmente inesperadas en función de las complejidades adaptativas de los entornos, los que nos ha permitido como crear nuestra propia naturaleza. Es decir, nuestra naturaleza es única y distintiva de nosotros y de ninguna otra especie más. No es una naturaleza que esté ahí como sustancia o como esencia. No, no, porque fuera de eso, lo que tienes son otras especies con su propia naturaleza y en cierto sentido, los organismos que no tienen conciencia, como bueno, los organismos vegetales y este tipo de organismos, tienen su propia naturaleza, porque no solo siguen como unos patrones que han sido seleccionados y que se adaptan al entorno para favorecer la reproducción o sea, Sí. de estos organismos, sino que también al conjugarse con el entorno, se va configurando en su propia cosa. Potencialmente se va configurando en su propia cosa, de tal manera que no es esta idea de naturaleza romántica, es una naturaleza y nosotros somos una cosa que viene de esa naturaleza y no, porque en ese caso caemos en los extremos biologicistas de que a lo mejor deberíamos seguir la naturaleza, pero siguiendo la naturaleza, eso sería adaptativo para nosotros. En las condiciones actuales, digo, sería
muy adaptativo para nosotros o sería muy poco adaptativo para nosotros? Depende de qué entiendas por seguir la naturaleza y que depende de cómo lo entiendas. Por ejemplo, y aquí es donde hay Como lo que... dicen, desde esta perspectiva biologicista, de seguir nuestros impulsos biológicos, ¿sabes? Es que También... no es lo mismo seguir nuestros impulsos biológicos que seguir nuestra naturaleza, o depende de qué entiendas por impulsos biológicos. Por ejemplo, al nivel más básico o al nivel más bajo, si tus impulsos biológicos son comer comidas que te gustan por naturaleza, grasientas y no sé qué, y tener sexo con todas las hembras que se te aparezcan por la calle, eso puede no ser adaptativo, sobre todo en las circunstancias de la cultura actual. Evidentemente, si intentas tener sexo con todas las hembras que te aparecen por la calle, te conviertes en un violador, o en el mejor de los casos, un acosador. Y eso no es adaptativo porque te van a meter en la cárcel y no vas a poder hacer las cosas bien. Y del mismo modo, por la cuestión de los superestímulos, porque a día de hoy abundan o están ahí presentes los superestímulos alimenticios, si te pones a comer lo que a ti por naturaleza podríamos decir que te apetece, que es hamburguesas de McDonald's, te hundes también, con lo cual tampoco es adaptativo. Pero ojo, depende de cómo entiendas esto de seguir los impulsos biológicos. Yo prefiero aquí hablar más que de impulsos, porque estos sí los considero impulsos, así a nivel más básico, pero hablar del mandato biológico. El mandato biológico, no tanto el impulso biológico, sino el mandato biológico, que es en el sentido más abstracto posible, reproducirte lo mejor en las mejores condiciones posibles, maximizar tu éxito reproductivo, como se quiera. Hay muchas modulaciones que se pueden hacer, pero bueno, básicamente yo hablo, para resumirlo en una sola palabra, expandir tu linaje genético, ¿no? Es decir, que tus genes, según la tesis del gen egoísta de Dawkins, ¿no? que tu genoma se reproduzca lo más posible en el mundo, que tu genoma se multiplique lo más posible, ¿no? Creced y multiplicaos de la Biblia. Bueno, pues si eso es el mandato natural, y tú, volvemos al tema de la racionalidad, ese es el mandato natural, seguir eso se puede considerar que es seguir tu naturaleza, y a lo mejor incluso se da la paradoja aparente de que para seguir esa naturaleza, o para seguir tu naturaleza en ese sentido, tienes que violentar tu naturaleza en otro sentido, o tienes que no seguir tu naturaleza en otro sentido. Es decir, tienes que no comerte el queso envenenado por mucho que el queso envenenado te huela bien y te huela comestible. Tienes que no intentar reproducirte con todas las hembras que te aparecen por la calle por mucho que te apetezca, porque eso te convierte en un violador. O tienes que no intentar controlar tu impulso, tu apetito por hamburguesas de McDonald's por mucho que te apetezcan y eso sea natural. Es decir, que depende del nivel en el que estemos hablando, eso de seguir tus impulsos naturales puede ser adaptativo o no serlo. Cuando hablamos de los impulsos en un sentido así básico, de comer hamburguesas de McDonald's y follar mucho, entonces no es adaptativo, porque si te autoindulges en seguir esos impulsos demasiado, te vas al cuerno. Pero si hablamos de seguir los impulsos naturales o seguir la naturaleza humana como seguir aquello a lo que aspira la naturaleza, que es maximizar, por lo que sabemos, o por lo que yo creo que se puede decir, es maximizar tu genoma o multiplicar tu genoma lo más posible, ahí entonces seguir tu naturaleza sí es adaptativo y es bueno. Eso sería lo que yo diría. O sea, como que hay dos niveles ahí en la discusión que a veces chocan entre sí, porque de nuevo, el queso te puede oler muy bien naturalmente, pero y no comerte el queso no pasa a ser entonces antinatural. Sigue siendo natural en la medida en que obedece al fin último, al fin ulterior, que es sobrevivir y reproducirte lo más posible, ¿no? Y ahí entra la racionalidad. ¿Eh? Y ahí es donde entra en juego la racionalidad. Es decir, nosotros somos el único organismo capaz de no comernos el queso aunque nos resulte apetitoso. Y la cuestión es, de nuevo, al servicio de qué pones esa racionalidad. La puedes poner al servicio del meme de turno o del parásito memético de turno, yo qué sé. Pero la puedes poner también al servicio del fin natural o el mandato natural, que es seguir los fines para los que estamos diseñados naturalmente. Se trataría de integrar todos los aspectos. Sí, ahí en ese sentido de integración sí estoy de acuerdo. Bueno. Bueno, pues si quieres, ya llevamos 1 hora y media casi, así que quizás podemos dejarlo aquí y tal vez retomarlo otro día. Hemos llegado a alguna conclusión porque yo ahora mismo estoy perdidísimo. Es muy difícil, pero bueno, sobre el tema de señales deshonestas, yo creo que una conclusión interesante es que una señal sea honesta o deshonesta depende del criterio de evaluación, o en cualquier caso es relativo al contexto, es relativo a qué estés buscando, ¿vale? Y eso
ya aclara un poco la cuestión, porque entonces el extremismo de las chicas que se pintan los labios están siendo deshonestas conmigo porque me están y el extremo contrario de la realidad y la virtualidad son indiscernibles y no hay manera de distinguir honesto de deshonesto, no tiene sentido la propia pregunta, etcétera, etcétera, que es el extremo que vamos a llamar o bautizar extremo altozano. Digamos que se puede romper esa dicotomía aparente o esa falsa dicotomía y empezar por lo menos a horadar la cuestión un poco más profundamente y a tratar la cosa con más matices, ¿no? Entonces, eso para mí sería una conclusión respecto a la cuestión de las señales deshonestas. Y luego, respecto a la cuestión de los superestímulos y tal y cual, pues superestímulos, naturaleza humana, toda esta discusión que hemos tenido y este último soliloquio que he hecho sobre la naturaleza humana y seguir los fines naturales y tal y cual, para mí la conclusión es esa, que Son evidentemente negativos, pero pueden al servicio de la adaptación o algo claro, así. puede ser algo positivo en cierto sentido. Sí, la conclusión para mí sería: el superestímulo es negativo en la medida en que va en contra del mandato natural, en la medida en que te coloque en una posición en la que estás haciendo algo que es maladaptativo. Entonces es cuando el superestímulo es negativo. Pero hay otros casos en los que puede ser neutro, si no es ni adaptativo ni maladaptativo, y hay otros casos en los que puede tal vez incluso ser positivo. Es decir, si por lo que sea, como un efecto colateral, el superestímulo de que nos gusten las hamburguesas grasientas o de ver pornografía se tradujese en una ventaja adaptativa que ahora mismo no contemplamos o que no predecimos, pero que estuviera ahí. Por ejemplo, imagínate que en un futuro la gente, los hombres adictos al porno o las mujeres que se ponen hasta arriba de helado, acaban siendo los más exitosos reproductivamente, porque pasa lo que sea. Pues bueno, ahí entonces seguir el superestímulo podría ser bueno. Trataría de equilibrar el instinto con el objeto, porque lo que produce el estímulo, el superestímulo, es todo lo contrario. Es decir, más instinto para una cosa que no es decir, un objeto artificial. Entonces, hackea esta respuesta instintiva al potenciar el instinto sin que haya una correspondencia con el objeto. Sí que hay una correspondencia, diría yo, con aquello para lo que el instinto está diseñado como fin. Para aquellos fenómenos o objetos naturales para que evolucionan naturalmente. Hay que hablar en términos teleológicos, sin pensarse que la naturaleza es un dios o una señora muy poderosa que ha puesto así, ha dictaminado que esto sea así, así, porque no sé cómo funciona, pero hay que hablar en términos teleológicos. El corazón tiene una función dentro del organismo, las adaptaciones como el que hayamos evolucionado pelo detrás de las orejas o lo que sea, tiene una función, que es ser más adaptativo por la razón que sea, y entonces hay que hablar en términos teleológicos al hablar de esto. Y sí, entonces el superestímulo es malo en la medida en que te separe del objetivo último, que es adaptarte lo mejor posible o expandirte lo mejor posible. Y en la medida en que no te separe de eso, puede ser neutro, y en la medida en que incluso contribuya a eso, por alguna razón, que a lo mejor habría que pensar más en casos así, contraejemplos posibles, ¿no? De superestímulos positivos, que no realmente es difícil de pensar, pero bueno, en la medida en que contribuyese a tu fitness biológico final, pues sería positivo, sin más. Entonces, superestímulo, negativo o positivo, de nuevo, depende. En este caso, depende de qué, de la naturaleza humana, de aquello para lo que estamos programados y de si te pone más en línea con eso para lo que estamos programados o te aleja. Ese sería mi resumen, sí. Y en cuanto a naturaleza humana, bueno, yo por lo menos me he quedado con integradora, integral y virtual, pero en el sentido de potencial. No tanto de virtualidad tecnológica, porque, claro, aquí si nos metemos en la virtualidad tecnológica estamos reduciendo mucho a una dicotomía bastante simplista entre lo natural y lo virtual, como si fuesen cosas totalmente diametralmente opuestas entre sí. Y yo creo que lo virtual tiene, en un sentido más amplio, puede ser sinónimo perfectamente de lo potencial. Sí. Y yo diría, incluso antes de todo eso, establecer que, la naturaleza humana o algo así, algo que podríamos llamar naturaleza humana, existe. Que es lo que niega una gran parte de nuestra cultura actual, que
sobre todo por la parte más izquierdista. O sea, hay una alta correlación entre constructivismo social radical e izquierda radical, ¿no? Pero entonces habría que establecer primero que la naturaleza humana existe y luego ya ver cómo es, que es una cuestión muy delicada, muy complicada, pero para empezar, que existe. Porque si no, toda esta discusión pierde sentido. Precisamente por ser integral, existe no solo en la medida en que tenemos nuestros patrones y nuestros mandatos biológicos y nuestra configuración distintiva como especie a nivel genético y congénito también, o sea, que heredamos y tal, Sí. sino también por otro tipo de configuraciones, por ejemplo, las culturas, el mundo social y cultural que hemos desarrollado, este tipo de cosas. Uh-huh. Eso también es nuestra naturaleza y no cabe. Sí que es cierto que se puede disociar, pero no se puede dicotomizar como estos son aspectos totalmente separados que interactúan, pero no los vemos como si estuviera todo integrado, sino que lo vemos como que está todo separado y que interactúa. Y es todo lo contrario, está todo integrado y Estoy de y hay que comprender las relaciones, interrelaciones tan complejas y tan profundas que hay entre los diferentes aspectos que conforman nuestra naturaleza. Estoy de acuerdo, que la naturaleza humana no se puede esencializar demasiado rígidamente como una cosa, un set de tendencias, por ejemplo, fijas, rígidas, que están ahí y que chocan, digamos, o que sí, que chocan con el aspecto cultural, sino que en realidad forman un todo completamente interrelacionado. Y yo incluso, si tuviera que, si me presionaran y decir, en el fondo ¿la cultura es también parte de la naturaleza? Yo ahí sería de los que dicen que sí. Yo creo que se puede argumentar que la cultura, las culturas animales y las culturas humanas son parte de la naturaleza de esos animales y de esos humanos. Es decir, que si hemos creado esas culturas y no otras radicalmente distintas, es precisamente contra la hipótesis de los constructivistas radicales que piensan que las culturas se generan aleatoriamente sin ton ni son y que podría salir, pues, tal, que, o sea, para estos constructivistas radicales, la probabilidad de que surja una cultura primordialmente heterosexual o una cultura primordialmente homosexual debería ser del 50%. Eso no es lo que ocurre, por razones obvias, obviamente, ¿no? Porque sí hay una naturaleza humana que tiende a la heterosexualidad, aunque no sea al 100% y de forma absolutamente rígida, pero sí tiende a la heterosexualidad y, por tanto, las culturas no son al 50% homosexuales, al 50% heterosexuales, al 50% marítimas, al 50%... Quiero decir que no es aleatorio, sigue unas ciertas tendencias. Y esas tendencias están ahí por la naturaleza humana. Pero es verdad que no se puede separar rígidamente o no se puede separar radicalmente naturaleza humana como una especie de impulsos innatos perfectamente definidos de antemano desde antes de nacer y por otro lado construcciones culturales como si no tuvieran nada que ver, hay que integrarlo y ahí estoy completamente de Claro, acuerdo. no hay que ver como son las partes las que construyen el todo, es decir, con las partes, es decir, tanto el todo como las partes es importante. Hay que darse cuenta de la integración entre las diferentes partes como un funcionamiento del todo, no como un funcionamiento de varias partes que interactúan entre sí, pero que no conformarían el funcionamiento de un todo. Es decir, es más una visión integradora que una visión de dualista Dos o yo qué partes sé. separadas interactuando entre sí. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. De hecho, el concepto de integración consiste en, vamos, se puede entender que consiste en algo así, como dos personas que se encuentran por aleatoria o casualmente e interactúan entre sí en ese momento, no están formando parte de un sistema. Ahora, si son dos miembros de la misma familia, están colaborando tal, ahí hay una integración que no hay en el caso en el que son dos desconocidos que se encuentran una vez, ¿no? Y ahí, bueno, se Es puede... una retroalimentación, es mutuo y es multidireccional. Y además es multidireccional no en un sentido directo, sino en un sentido indirecto. Esto es muy importante porque eh, que sea indirecto es precisamente justo está en el corazón de lo que significa tener una naturaleza. La razón por la que nosotros tenemos naturaleza y las especies tienen naturaleza es que vivimos en un mundo que es incierto, complejo y que no sabemos muy bien, no podemos predecir completamente lo que va a pasar. Entonces,
esta especie de retroalimentación indirecta entre varios aspectos, conjugándolas de determinada manera según las condiciones en las que, y circunstancias en las que nos encontremos en determinadas épocas o en determinados espacios, es al final lo que conforma nuestra naturaleza. Ponme algún ejemplo concreto de a qué te refieres, porque esto de la multidireccionalidad no lo acabo de entender. Es decir, por ejemplo, todas las culturas que, sí es cierto, desde una perspectiva constructivista, podríamos decir que todo es una construcción cultural porque es todo arbitrario y no tiene ningún patrón. Pero esto Y es no falso. es cierto, ¿eh? Sí, pero esto es falso. Esto es falso. Y no es cierto porque sí que tenemos mandatos, tenemos ciertas reglas y ciertos patrones, no solo a nivel biológico, que también esto es muy importante, sobre todo porque es lo que es el núcleo de nuestra parte animal, sino que también tenemos otro tipo de reglas que también y de patrones que se han ido creando y se han ido mm, combinando entre sí con, por ejemplo, los patrones biológicos y con otro tipo de patrones o reglas en otros aspectos, que a su vez ha ido configurando nuestra naturaleza de una manera única y distintiva que nos ha separado de la naturaleza de otras especies. Otras especies tendrán su cultura y tienen su naturaleza porque tienen, digamos que pueden tener su cultura, entre comillas, su propia tecnología, entre comillas. Aquí estamos haciendo sinónimos con lo que tenemos nosotros, pero bueno. Pero es eso, ellos tienen su naturaleza y al final esa configuración indirecta entre varias capas que no solo conforman el área biológica, sino también el área social, el área tecnológica, el área cultural de la especie, es lo que les ha hecho adaptarse y continuar propagando sus genes y que se vaya seleccionando las mejores aptitudes para en según qué circunstancias para que se transmita mejor, etcétera. Sí, sí, que hay una retroalimentación entre naturaleza y cultura. Quiero decir que sí, estoy de acuerdo también en que, del mismo modo que yo diría No es que una retroalimentación entre naturaleza y cultura, sí que es una retroalimentación, pero no es una retroalimentación de que esto es la naturaleza, esto es la cultura, sino que es una retroalimentación en el sentido de que está integrado dentro sí, entiendo, de la sí, naturaleza. No es que es un aspecto separado no, es como un todo integrado. sí, de hecho estoy de Porque, acuerdo. porque los entornos requieren adaptación y complejidad y siguiendo nuestros mandatos biológicos únicamente, sí que es cierto, en el sentido en el que se requiera sobre todo seguir nuestros mandatos biológicos en determinadas circunstancias, será lo más adaptativo y lo más complejo, pero para una sociedad como la nuestra hoy en día, o incluso imagínate en el futuro que vamos a evolucionar muchísimo más y vamos a estar más alejados de estos comportamientos más animales, ya no es tan adaptativo y complejo. Por eso es muy importante esta naturaleza, valga la redundancia, integradora de... Estoy de acuerdo. Por ponerlo en un ejemplo, digamos, creo que lo que tú quieres decir es que, bueno, aparte de lo que has dicho, que lo has dicho muy bien, pero quiero decir, para mí una cosa que destaca es, incluso las innovaciones tecnológicas, incluso los productos culturales propiamente humanos, no son disociados ni disociables de la naturaleza, ni viceversa, sino que de hecho son simplemente manifestaciones todavía de esa naturaleza. Es decir, desde la rueda hasta los ordenadores son cosas que nos hacen ser más competitivos frente a otras especies y más adaptativos en general. La cuestión es cuando la tecnología es adaptativa o te pone en una situación en la que tú eres más adaptativo, o puede haber tecnología que sea maladaptativa, que ahí entran en juego los superestímulos, y ahí entra en juego, por ejemplo, los ordenadores producen adaptación o cosas adaptativas en un cierto caso, por ejemplo, el de comunicar a grandes distancias o cosas así, pero también cosas que pueden ser maladaptativas, como por ejemplo adictos al porno, que a lo mejor por ser adictos al porno no tienen hijos, ¿no? O no tal. Entonces ahí la tecnología, digamos que surge de la naturaleza
como un producto más, como una producción más que sigue la línea de cualquier adaptación. Lo que pasa es que en este caso no es propiamente genética, sino que es construida por nosotros, pero digamos que es un producto natural más que puede ser adaptativo y puede no serlo. Igual que una adaptación, perdón, una mutación puede ser adaptativa o puede no serlo, y de hecho la mayoría no lo son. La mayoría son mutaciones maladaptativas. Si a ti te sale de repente aquí un trozo de hueso que no sirve para nada, por casualidad, eso es maladaptativo. O tal, ¿no? Entonces, hay que ver la tecnología de la misma manera, creo yo. La naturaleza son como ramas que nacen de unas raíces. Entonces, conforme va creciendo, ¿qué pasa si cortas una rama de el tejido que está vivo en su conjunto? Que si sigues yendo por esa dirección de la rama que has cortado, voy a utilizar un lenguaje muy metafórico, si sigues por esa dirección y te has desviado de eso y te has separado literalmente solo yendo a la innovación tecnológica, es decir, solo ese aspecto, una especie está condenada a la fijación o a la extinción. Y esas son las dos únicas salidas. En cambio, si esa tecnología, si ese aspecto tecnológico que tenemos va creciendo en consonancia con el resto de ramas y digamos que va creciendo y se va retroalimentando porque al final todos comparten una misma raíz y van en direcciones que aunque pueden ir más o menos que te parezca que son opuestas, en realidad van todas hacia cierta dirección, que es lo más interesante. Pero no es directo, sino que es indirecto, porque se van adaptando conforme de acuerdo a la complejidad y a la adaptación que requiera el mundo en el que estás. Entonces va a ramificarse de una manera u otra, pero lo que no se puede hacer es que una rama se separe y que solo, digamos como que solo nos quedemos en esa rama que se ha cortado, porque esa rama con el tiempo va a perecer y como no sigue ese ciclo de crecimiento, se va a pudrir y se va a degradar poco a poco. Es decir, que se va a extinguir o se va a fijar, que es lo que nos podría pasar a nosotros con, con la tecnología. ¿Qué te parece? Sí. No, dime. No, dime tú. A ver, entonces, ¿qué te parece como corolario, y también por ir dando final al capítulo, qué te parecería un corolario que fuese algo así como la tecnología tiene que estar al servicio en última instancia de la naturaleza, no la naturaleza de la tecnología, o incluso en un sentido más general, la cultura tiene que estar al servicio de la naturaleza o de los fines naturales o del mandato natural en última instancia, que es el fin por excelencia, y no la naturaleza al servicio de la cultura? Yo creo que eso podría ser un buen corolario. Es decir, que la cultura por la cultura, la innovación por la innovación, el desarrollo en esta dirección porque sí, porque me apetece, no tiene sentido en sí mismo. Si hay desarrollo tecnológico, cultural, si las especies crean cultura, que luego se puede debatir si las especies animales no humanas también tienen culturas o no, solo la humana, pero bueno, si las especies crean culturas, es precisamente para conseguir sus fines naturales, el fin natural por excelencia, el mandato natural, que es expandir su linaje lo más posible, mejor que si no tuvieran cultura, que si no tuvieran ciertos avances tecnológicos o ciertas estructuras e instituciones culturales, etcétera, etcétera. Con lo cual ahí, poner una institución cultural concreta por encima del fin natural, para mí es un error. Y esto sí sería una conclusión que yo sacaría también. La tecnología y cultura no serían resultados creados, sino procesos en creación. Y eso es lo que conformaría la naturaleza. Sí, la naturaleza en un sentido muy general, muy global, que englobe las dos cosas, sí. Entonces, bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí para otra ocasión, a lo mejor retomar el tema y seguir tratando estas cuestiones. hacer una segunda parte. Sí, también tenemos pensado, ya hemos dicho en todas las ocasiones, todos los simposios hemos dicho, oye, pues podríamos hacer una segunda parte, así que luego habrá que empezar a tirar de segundas partes, pero pues bueno, yo creo que ha estado muy bien. Espero que os haya gustado a los que nos habéis estado viendo y nos vemos en una futura ocasión. Hasta luego.